¿Sabías que la película de Especies de 1995 esconde un enorme secreto que en su tiempo pasó desapercibido, pero hoy más que nunca, en plena era de la desclasificación ovni, tiene mucho sentido? ¿Qué pasaría si te dijera que en libros de esoterismo ya nos hablaba de este tipo de entidades parasitarias y que aparte conviven entre nosotros? Quédate hasta el final porque en este video te voy a revelar todos los secretos de la película de Especies y verás que esta película es mucho más que una película mala de terror y de ciencia ficción. Especies de 1995 es una mala película, pero tuvo varias secuelas. El éxito de la película se debe más que nada a Natasha Henstridge. Esta película fue el debut cinematográfico de la modelo canadiense interpretando a Seal. Seal es literalmente el centro de atención de la película. Especies fue un éxito comercial en los 90 gracias a Seal, pero si escarbamos un poco en el guión y vemos más allá de la belleza de Seal, encontraremos joyas ocultas. Encontramos mensajes encriptados que hoy en día resuenan muy fuertemente con la era de la divulgación y con los expedientes OVNI que el gobierno de los Estados Unidos están liberando en su sitio web war.gov UFO. Este es el portal oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos, donde están liberando de forma progresiva los archivos desclasificados del fenómeno OVNI. Si pueden, denle una vuelta, denle una checada porque vale mucho la pena. Ya no hay duda si estas entidades existen o no. La única duda que quizá pueda existir es si estas entidades realmente vienen del espacio exterior, así como nos dice la película de Especies, o bien ya han estado aquí desde siempre y mucho antes que la humanidad. Especies es una película de ciencia ficción y terror con toques de erotismo y acción. La premisa principal va de un equipo de científicos del gobierno estadounidense liderado por Xavier Fitch, interpretado por Ken Kingsley, que interceptan una señal del espacio que incluye instrucciones de ADN alienígena. Entonces deciden combinarlo con el ADN humano y crean a Seal, una híbrida humano-alienígena. Seal crece a una velocidad increíble. De niña pasa a ser una mujer adulta en poco tiempo. Al darse cuenta de que es peligrosa, de que tiene instintos reproductivos alienígenas muy agresivos, intentan matarla con gas, pero escapa. La historia sigue a Seal, ya adulta, mientras huye hacia Los Ángeles, donde busca desesperadamente reproducirse con un humano compatible para crear una nueva especie que domine el planeta. Un equipo muy heterogéneo la persigue, un asesino profesional interpretado por Michael Madsen, una bióloga, un antropólogo interpretado por Alfred Molina, un empático Forest Whitaker y Fitch. La película mezcla persecución, transformaciones grotescas, escenas de acción y bastante contenido sexual. El diseño de la criatura alienígena fue hecho por H.R. Giger, el mismo de Alien. En la película Seal es un alienígena creado con ADN enviado desde el espacio, pero ¿y si estas entidades ya estaban aquí desde antes? La pregunta de la divulgación moderna no es solamente si existen, sino si son extraterrestres o ultraterrestres, y aquí es donde entra el misticismo antiguo del Zohar, la obra cumbre de Cábala, que menciona la existencia de seres que habitan en los niveles inferiores de la Tierra. Habla de entidades de una belleza perturbadora que puede seducir a los humanos, pero cuya naturaleza es parasitaria. Así es, el Zohar ya nos habla de seres muy hermosos, seres muy atractivos, pero que se comen a los humanos. Al igual que Seal en la película, estas entidades no buscan amor, buscan la perpetuación de su linaje a costa del nuestro. Es coincidencia que H.R. Giger diseñara a la criatura como una mezcla de belleza orgánica y horror biomecánico. El Zohar describe a estos seres como habitantes del centro de la Tierra, lo que hoy muchos teóricos llaman la Tierra hueca o bases intraterrenas. Seal no es solo un monstruo, es un depredador alfa que utiliza el deseo humano como arma. Esta es la representación perfecta de lo que el esoterismo llama entidades arcónticas o parásitos energéticos. En la película, su obsesión es reproducirse para que su especie domine el planeta, y esto coincide con los relatos de abducciones modernas, donde se habla de programas de hibridación.
Sil es el ejemplo perfecto de mimetismo agresivo. En la naturaleza hay orquídeas que parecen insectos para atraer polinizadores y devorarlos. Sil hace exactamente lo mismo con el deseo humano. Su belleza, Natasha Henstridge, no es casualidad, sino una herramienta de caza. Ella utiliza la vulnerabilidad más básica del ser humano, el impulso reproductivo, para infiltrarse. Es una interfaz humana diseñada para que bajemos la guardia. Aquí hay un paralelismo entre Sil y Lilith, la esposa del Satán. En la tradición mística y el Zohar se habla de entidades femeninas que roban la energía vital, o sea, el semen, la fuerza de vida, para crear linajes no humanos. El Zohar también menciona que en otra dimensión, paralela a esta, existen fuerzas que intentan mezclarse con el mundo de la luz. Sil es la representación moderna de una súcubo. Ella no busca una relación, busca una cosecha genética, al igual que las entidades que describe el Zohar. Sil habita en los márgenes de nuestra realidad o en las alcantarillas y cuevas en la película, acechando a su presa. Giger, el creador visual de Sil, sabía muy bien lo que estaba haciendo. El diseño de Giger mezcla lo sexual con lo industrial y lo cadavérico. Esto refuerza la idea de que Sil no es un ser natural en nuestro ecosistema, sino algo construido, una inteligencia fría que usa la biología como una máquina. Otro punto muy interesante de Sil es que Sil aprende. Ella absorbe cultura, absorbe moda y comportamiento humano en cuestión de horas. Ella expone lo peor de los hombres que intenta seducir. Sil no tiene moral, solo tiene una misión, y esto la vincula con la descripción de los reptilianos o entidades intraterrenas que, según los teóricos de la conspiración, carecen de empatía y operan puramente por instinto de supervivencia y dominio. Entonces, ¿es Especie solamente una película mala de terror o es una pieza de programación predictiva? Los archivos desclasificados están ahí y los textos antiguos ya nos daban las claves antes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas entidades bellas y peligrosas ya caminan entre nosotros como lo hacía Sil? Quiero saber lo que opinas, quiero saber tu opinión, déjame tu teoría aquí en los comentarios y no olvides suscribirte a Horror TV 666 para más desclasificación de horror. Y quiero aprovechar y darle las gracias a personas muy especiales que revivieron este canal, porque este canal ya estaba muerto. Quiero darle las gracias a Hebreo777, que gracias a sus superchats en nuestro último en vivo revivió este canal. También quiero agradecer a Torah L, a Diezan Macías y a Richimanía, quienes son los miembros fundadores de Horror TV 666. Son nuestros primeros miembros y estoy muy agradecido y muy feliz con ustedes. Gracias, porque ustedes han revivido este canal que ya estaba muerto. Y gracias a ellos, el día de hoy estoy sacando este video. Dejé de subir videos porque lo que me paga YouTube por comerciales es muy poco y no valía la pena invertir tanto esfuerzo y tanto tiempo. Por eso abrí las membresías y habilité los superchats, para que la gente que realmente valora mi trabajo y mi esfuerzo apoyen al canal para que pueda seguir subiendo videos y este canal pueda seguir existiendo. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que te hagas miembro de Horror TV 666 hoy mismo y empieces a ver nuestro contenido exclusivo, tengas acceso a nuestro grupo de WhatsApp, donde también conocerás gente muy buena onda que comparte el gusto por el horror. Y también los miembros de este canal podrán salir conmigo en vivo analizando sus películas favoritas y compartiendo sus historias paranormales. Te invito a que te hagas miembro de este canal y de esta manera le seguirás dando vida a este proyecto independiente a la par que te la pasas genial. Y aquí en esta pantalla final te voy a dejar un video que también te va a encantar. Sigue con nosotros, sigue en Horror TV 666 y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.